Un encuentro profundo, el estudiante y el filósofo. El vínculo entre Alejandro Magno y Aristóteles se erige como un testimonio del poder de la educación. Su conexión no solo moldeó a un joven, sino también el curso de la historia. Alejandro, heredero del trono macedonio, encontró en Aristóteles un mentor extraordinario. Aristóteles, una mente aguda de esta gira, vio en Alejandro un alumno de inmenso potencial. Su encuentro fue una convergencia de ambición, intelecto y destino. Esta singular relación estudiante-maestro se desarrolló en el entorno idílico del liceo. Alejandro recibió una educación que iba mucho más allá del entrenamiento marcial tradicional de un príncipe. Aristóteles le inculcó el amor por la filosofía, el respeto por el conocimiento y la sed de exploración. Estas lecciones se convertirían en la base del reinado de Alejandro y su leyenda. Semillas de sabiduría. La influencia de Aristóteles en el joven Alejandro. Las enseñanzas de Aristóteles encendieron la imaginación de Alejandro. Introdujo al joven príncipe a las obras de Homero, las tragedias de Sófocles y las complejidades de la filosofía griega. Alejandro devoró estas enseñanzas. Su mente se convirtió en un recipiente para el conocimiento. El mundo, una vez limitado a las fronteras de Macedonia, se expandió ante él. Anhelaba explorar las tierras lejanas sobre las que leía y encontrarse con las diversas culturas que poblaban su imaginación. Aristóteles enfatizó la importancia de la observación, la lógica y la razón. Estos principios se convirtieron en las piedras angulares del enfoque de liderazgo y estrategia de Alejandro. Aprendió a analizar a sus oponentes, anticipar sus movimientos y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esta agilidad intelectual, fomentada por las enseñanzas de Aristóteles, le sería muy útil en innumerables campos de batalla. La brújula de un rey. Principios aristotélicos en las conquistas de Alejandro. Cuando Alejandro se embarcó en sus conquistas, llevó consigo la sabiduría de su mentor. Reconoció la importancia de comprender las costumbres y creencias de las personas que encontraba. A diferencia de muchos conquistadores que imponían su propia cultura, Alejandro buscó integrar lo mejor de cada civilización que encontraba. Alentó la difusión de la cultura griega, pero también abrazó las tradiciones de Persia, Egipto e India. Este enfoque fomentó un sentido de unidad y colaboración, sentando las bases para un imperio vasto e interconectado. El genio militar de Alejandro era innegable. Sin embargo, sus victorias no fueron únicamente el resultado de la fuerza bruta. Empleó estrategias astutas, a menudo superando a sus oponentes con hábiles decisiones tácticas. Su capacidad para analizar el terreno, predecir los movimientos enemigos y adaptarse a desafíos imprevistos mostró la influencia de las enseñanzas de Aristóteles sobre la lógica y la observación. El choque de visiones. Caminos divergentes y crecientes tensiones. A medida que el imperio de Alejandro se expandía, también lo hacía la distancia entre el estudiante y el maestro. Aristóteles siguió siendo un defensor de la ciudad-estado griega, un sistema que creía que fomentaba la virtud cívica y el crecimiento intelectual. Alejandro, sin embargo, abrazó una visión más cosmopolita. Imaginó un mundo donde las culturas se entrelazaran, donde las fronteras se desvanecieran y donde el conocimiento trascendiera las fronteras geográficas. Esta diferencia fundamental en la cosmovisión creó una ruptura entre ellos. Su relación se enfrentó a una mayor tensión cuando Alejandro adoptó las costumbres de los persas. Comenzó a gobernar más como un rey oriental, adoptando prácticas que Aristóteles consideraba abominables. El filósofo vio estas acciones como una traición a los ideales griegos, un descenso a la misma barbarie que él creía que separaba a Grecia del resto del mundo. El enigma oriental, Alejandro y el encuentro con nuevas filosofías. El viaje de Alejandro hacia el este lo puso en contacto con nuevas filosofías y sistemas de creencias. Se encontró con las enseñanzas del zoroastrismo en Persia y la sabiduría ancestral de los brahmanes en la India. Estos encuentros desafiaron su cosmovisión existente, lo que le llevó a cuestionar la naturaleza absoluta del pensamiento aristotélico. Comenzó a ver el mundo a través de una lente diferente, una que reconocía la validez de diversas perspectivas. Esta exposición al pensamiento oriental distanció aún más a Alejandro de las enseñanzas de Aristóteles.
Mientras que Aristóteles buscaba imponer el orden y la razón al mundo, Alejandro comenzó a apreciar la belleza de su diversidad y la sabiduría de sus antiguas tradiciones. Se dio cuenta de que el verdadero conocimiento se extendía más allá de los límites de la filosofía griega, abarcando las experiencias y los conocimientos de todas las culturas. Forjado en pensamiento y acción, un legado perdurable. A pesar de sus diferencias, el vínculo entre Alejandro y Aristóteles se mantuvo. Las lecciones que Alejandro aprendió de su mentor moldearon su carácter, su liderazgo y su visión del mundo. Las enseñanzas de Aristóteles le proporcionaron la base intelectual para conquistar vastos territorios, mientras que sus propias experiencias lo llevaron a abrazar una cosmovisión más expansiva de lo que su maestro podría haber imaginado. Las conquistas de Alejandro difundieron la cultura griega por todo el mundo conocido, marcando el comienzo de la era helenística. Esta era fue testigo de un florecimiento del arte, la filosofía y la ciencia. Fue un testimonio del poder de las ideas y el impacto de una sola relación estudiante-maestro. Aunque sus caminos divergieron, sus legados permanecieron entrelazados, unidos para siempre en los anales de la historia. El filósofo y el conquistador, un estudio de contrastes. La relación entre Alejandro y Aristóteles ofrece un estudio convincente de contrastes. Aristóteles, el meticuloso observador, buscaba el conocimiento a través de la contemplación y el análisis. Alejandro, el hombre de acción, buscó la comprensión a través de la experiencia directa y la conquista. Uno buscaba definir el mundo a través de la razón, el otro, remodelarlo a través de la ambición. Sus diferencias resaltan la compleja interacción entre la teoría y la práctica, entre la búsqueda del conocimiento por sí mismo y su aplicación en el mundo real. Aristóteles proporcionó el andamiaje intelectual sobre el cual Alejandro construyó su imperio. Sin embargo, las experiencias de Alejandro desafiaron los cimientos mismos de las creencias de su maestro, demostrando las limitaciones incluso de las mentes más brillantes cuando se enfrentan a las complejidades de la experiencia humana. Los límites de la razón, ambición, poder y la condición humana. El eventual distanciamiento entre Alejandro y Aristóteles revela una verdad fundamental sobre la condición humana. Incluso la sabiduría más profunda no puede explicar completamente el atractivo embriagador del poder o el hambre insaciable de conquista. Las ambiciones de Alejandro, alimentadas por los primeros éxitos y la adulación de sus tropas, lo llevaron por un camino que divergía del camino razonado defendido por su mentor. Esta divergencia sirve como una advertencia sobre la naturaleza seductora del poder y la importancia de templar la ambición con sabiduría y compasión. Mientras que Aristóteles reconocía los peligros de la ambición desenfrenada, Alejandro sucumbió a su atractivo. Su historia nos recuerda que incluso las mentes más brillantes no son inmunes a las influencias corruptoras del poder y que la búsqueda del conocimiento debe estar atemperada por consideraciones éticas y un profundo respeto por la humanidad. Ecos de sabiduría ancestral, la influencia perdurable de Aristóteles. A pesar de sus diferencias, la influencia de Aristóteles en Alejandro se mantuvo palpable a lo largo de su vida. La fascinación del conquistador por la historia natural, evidente en la meticulosa documentación de la flora y la fauna de sus expediciones, se derivó directamente de las enseñanzas de su maestro. Incluso cuando se aventuraba en territorios inexplorados, Alejandro llevaba consigo las herramientas de observación e indagación inculcadas en él por su mentor. Esta influencia perdurable habla del profundo impacto que un maestro puede tener en la vida de un estudiante. Las semillas del conocimiento sembradas en el terreno fértil de una mente joven pueden continuar floreciendo y dando frutos mucho después de que la relación formal estudiante-maestro haya terminado. El legado de Aristóteles perduró no solo en las bibliotecas de Alejandría, sino también en las acciones y la cosmovisión del conquistador que llevó sus enseñanzas a los confines del mundo conocido. La sed insaciable de conocimiento. Una lección atemporal. La relación entre Alejandro y Aristóteles subraya una lección atemporal. La búsqueda del conocimiento es un esfuerzo de toda la vida. Ambos hombres, cada uno un gigante por derecho propio, abordaron esta búsqueda con una curiosidad unwavering y una creencia profundamente arraigada en el poder de las ideas para moldear el mundo. Aunque sus caminos divergieron, su sed compartida por la comprensión
los unió en un propósito común que trascendió sus diferencias personales. Esta sed de conocimiento sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la antigua Grecia. En un mundo que lidia con desafíos complejos y avances tecnológicos sin precedentes, la capacidad de pensar críticamente, abrazar nuevas ideas y abordar lo desconocido con espíritu de indagación es más vital que nunca. La historia de Alejandro y Aristóteles sirve como un poderoso recordatorio de que la búsqueda del conocimiento no es simplemente un ejercicio académico, sino un esfuerzo humano fundamental que tiene el poder de moldear destinos y cambiar el curso de la historia. El poder de las ideas, moldear líderes, moldear el destino. La historia de Alejandro Magno y Aristóteles trasciende los confines de una simple relación estudiante-maestro. Se erige como un testimonio del poder de las ideas para moldear líderes, alimentar ambiciones y dejar una huella imborrable en el curso de la historia. Las lecciones impartidas en las arboledas del liceo resonaron mucho más allá de los muros de esa antigua institución, influyendo en campañas militares, dando forma a intercambios culturales y sentando las bases para una nueva era de exploración intelectual. Al navegar por las complejidades de nuestro tiempo, haríamos bien en recordar el legado perdurable de esta pareja extraordinaria. La búsqueda del conocimiento, la importancia del pensamiento crítico y el poder de las ideas para moldear nuestro mundo siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en la época de Alejandro y Aristóteles. Su historia sirve como un faro, recordándonos que la búsqueda de la comprensión es un viaje sin fin. Un viaje que tiene el poder de transformar no solo a las personas, sino también el tejido mismo de la civilización humana.